Alto, ya sé que es otro video político, pero lo juro, es el último video político que subo, al menos de lo que va del mes. Pero en esta ocasión es que no... Las imágenes y opiniones vertidas en este material son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de quien las profiere. Este audiovisual está estrictamente diseñado para entretener y generar polémica. No se lo tome muy en serio. Si usted es una persona de bajo criterio, ojo, esta opinión inevitablemente herirá su susceptibilidad, así que evitemos las molestias. Respetuosamente, la producción. En otros videos ya dije que el discurso light está rompiendo esquemas en otros países donde su tradición política era muy arraigada. Recuerdo que cuando pequeño los discursos eran fabricados con carga política elemental. En esto se hablaban a los sectores específicos y con un idioma promedio que pudiera satisfacer a la clase media alta y alta de la población. Ahora recuerdo que la expresión habla como político tenía algo de sentido en esos entonces. Los discursos intuían economía, reformas, gestiones en macro y microeconomía, del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, crecimiento económico en pos de los estándares internacionales. Estos discursos estaban orondos, llenos de contenido importante, pero importante para aquellos niveles sociales que podían mover votos, de disuadir a los demás o en otros casos someter o obligar a la clase baja o trabajadora. Pero bueno, solo en algunos casos. Aún recuerdo que en la mayoría de los casos era necesaria una digestión de lo que el presidente había dicho, una traducción más simple. Es así que venían los líderes de opinión y desmenuzaban el discurso, permeaban lo más importante, lo analizaban y ayudaban a la población a descifrar el contenido. La política de hace unos ayeres era política con perfiles idiomáticos y económicos mucho más sensatos, hablando meramente de solo discursos políticos tradicionales, por supuesto. Actualmente el discurso simplificado es lo que funciona. Y ha quedado constancia de tal, el maniqueísmo, que para fines prácticos es clasificar los buenos con los malos, ha empujado con fuerza a personajes antagónicos al tradicionalismo, que en algunos países ha permanecido durante muchas décadas, pues al parecer ser atípico en estos ecosistemas rompe esquemas asegurados desde siempre y nos demuestra que esta cultura de la posmodernidad es de un espíritu bélico que guerrea con todo lo que se va encontrando a su paso. Cuando analizamos los discursos, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el de Donald Trump de Estados Unidos, el de Jair Bolsonaro de Brasil, el de Mauricio Macri de Argentina, encontramos que son similares y en cuestiones de método idénticos. Todos los presidentes mencionados y otros más que pues se me escapan son en el mundo político internacional heterodoxos a su manera y bajo sus propios contextos. Vean, la heterodoxia de estos políticos representa una ruptura de cualquier tipo con el pasado, con las políticas internas tradicionales, y son de cierta manera atípicas y novedosas. La posmodernidad cambia constantemente e interviene incluso en la mentalidad de las personas, sobre todo en estos casos hablando de política. Estos personajes, por así llamarlos, y me refiero al presidente de México, al presidente de Estados Unidos, al presidente de Argentina y el de Brasil, han ganado las elecciones dado que utilizan efectivamente el maniqueísmo. Los cuatro hablan de buenos y hablan de malos. Se dirigen al pueblo y lo siguen haciendo, con discursos aligerados y a veces inventando antagonistas o como ellos lo llaman, adversarios políticos cuando pues ya no hay, ya no existen. Veamos, el fenómeno político que ocurrió en México, y me refiero a Morena, fue tan avasallador que literalmente destruyó cualquier oponente u adversario potencial, despedazó al partido antagónico y se convirtió en el nuevo PRI, en el nuevo partido hegemónico que dominará por mucho tiempo nuestro país. Ojo, obvio, no estoy diciendo que Morena va a realizar los mismos atropellos, los mismos delitos, como las que el PRI está siendo señalado o fue señalado. Lo que estoy diciendo, que la hegemonía política, en conceptos distintos a lo que se refiere la hegemonía, como la entendemos, de que era la hegemonía del PRI, sí estará ocurriendo con este partido. La hegemonía sí estará ocurriendo.
Es a lo que en el 95 Mario Vargas Llosa definió como la dictadura perfecta, que era un partido imperante, apetente, que gobernaba, dominaba y patrocinaba hasta sus propios adversarios políticos. Es decir, creaba a sus propios contendientes. Vean, el maniqueo es tan sencillo y sí funciona, y funciona muy bien. Convierte en víctima al orador, un mártir de la causalidad, incidentalmente un preso de los manejos políticos. Vean, la fórmula funciona de la siguiente manera. Primero, apuntas a lo más bajo de la sociedad. Utilizas discursos ligeros, pobres, fatuos, de pobre oratoria, pero supuestamente sincero y en un lenguaje llano. Discutes los problemas como que si los únicos culpables de esto fueran los que están hoy día en el poder o de los que se fueron, y los problemas sociales de inmigración, economía, delincuencia, se lo adjudicas a ciertas clases sociales o a ciertos países. Agregas en tu discurso una segregación de clases sociales o ideologías sociales basado en pobres buenos, ricos malos, o que los migrantes son todos malos invasores, o que los autóctonos son todos buenos residentes. Simplificar el discurso para que todos lo entiendan es una muy buena estrategia. El vulgo responde siempre de una forma positiva. En estos tiempos aciagos, el discurso ligero es lo que realmente funciona. El maniqueo es lo de hoy. El discurso ligero funciona porque pues a la mayor parte de la población no le puedes hablar de economía, de inflación, de Producto Interno Bruto, de macroeconomía, de microeconomía, de gestiones internacionales. A todas luces es hacer política populista, pues para la popu. Vean, por ejemplo, Jair Bolsonaro, él tiene todas las antítesis de los temas que un gobernante de alto perfil no debería ni siquiera asomar a sus discursos. Es ultraderechista, cerró las puertas a los derechos humanos de los indígenas porque simplemente él considera que como no son blancos, pues están en un nivel más bajo. Es homófobo y habla muy mal abiertamente de los homosexuales. Habló de los africanos simplemente por su color. Él dijo que el Amazonas era nada más de Brasil, que los demás se podían ir a la chingada. Vean, ese caso es muy transparente. A todas luces se ve que es un gobernante ignorante y populista, que gobierna con la gleba, que medra de su ignorancia. Y por el simple hecho de ser populista, se sale con la suya. Ahora veamos a Donald Trump. ¿Cómo es posible que un país tan arraigado a las tradiciones, tan conservador, haya permitido que una persona a la que se le ha comprobado sistemáticamente que tiene una mentalidad xenófoba, fascista, racista, clasista y no sé qué otros epítetos le adjudican a este pendejo de la política, haya ganado las elecciones? Y es porque efectivamente él gobierna con la gleba, gobierna con el vulgo, gobierna con la ignorancia. Los que apoyan esos discursos maniqueados y de clasismo y de racismo son ignorantes. Vean, lo que vende el populismo es que la gente se siente más segura, es la realidad. Se sienten mejor pensando que ahora sí tienen las manos en el volante y que participan activamente en las resoluciones del país. Eso es ese sentimiento que ahora sí alguien gobernará con una mentalidad de pertenencia, de clase baja, con miras a resolver problemas que son de verdad complicados de resolver. Esos problemas no se resuelven en un marco capitalista. Vean, las grandes potencias económicas también las tienen, también las sufren. Pero bueno, que alguien te hable desde tu mismo nivel, en tu mismo lenguaje, da un sentimiento de arropo y de empatía. Miren, por ejemplo, la mañanera. Así le llaman los discursos diarios que tiene AMLO. Son informes sintéticos con finales graciosos. A veces Andrés Manuel le da la vuelta con otros temas, con otras respuestas. Se sale por la tangente de lo que le preguntaron. Habla sobre béisbol, habla sobre dónde se come mejor la butifarra. Ya dije que utiliza sus tan conocidos eufemismos, utiliza regionalismos, utiliza mexicanismos, que cualquier político evita expresar en público. Vean, las mañaneras no es un ambiente político lo que hay ahí. Es un ambiente de chacoteo, es un ambiente de plática. No es un evento formal, oficial, de política, de política de élite. Pues estamos hablando del presidente de la República, no.
es chacoteo, son pláticas. Es como que si estuviera hablando con un familiar, es como si estuviera hablando con mi abuelito. Pero bueno, vean, las mañaneras es una cuestión muy inteligente. Es la forma en la que Andrés Manuel maneja el discurso diario, la agenda lo va marcando él. Yo me acuerdo que antes los periodistas, los que simpatizaban y los que estaban en contra, se peleaban entre ellos mismos utilizando el amarillismo, utilizando cuáles eran los titulares de los periódicos para ver hacia dónde se podía marcar la agenda, y ellos manejaban la agenda diaria del presidente de la República. Entonces el presidente de la República se movía en ese ambiente donde pues obviamente o se defendía o aprovechaba lo que estaban en los periódicos o lo que estaba en boga de la opinión pública. Andrés Manuel maneja la política diaria, la controla, la encamina. Para eso sirven las mañaneras. Él es muy inteligente, ya lo dije. Es súper inteligente Andrés Manuel. La agenda la lleva Andrés Manuel, la lleva en una forzada marcha a paso corto. Por eso digo que es excelente en su estrategia política. Es buenísimo. Pero bueno, es discurso político light, es un discurso populacho, estratégicamente resuelto en un nivel bajo de expresión. Aún recuerdo la poco inteligente, según mis formas, o la graciosa intervención, según otras, de la peculiar intervención que hizo una reportera que a legua se vio que, pues, estaba teatralizada. Sí, los mochis. ¿Qué podemos hacer con esa tacuachada? Si ahí está Pemes, ¿por qué está la víbora chillando? Está dura la tacuachada. ¿Ya vieron? Se está manejando una prensa, o mejor dicho, la prensa está interviniendo ya al mismo nivel, ya de la misma manera, porque es lo que vende. Pues no sé ustedes, si esa profesionista, esa reportera, hizo su mejor esfuerzo para aparentar profesionalismo y seriedad, su título universitario debió llorar sangre desde lo alto en el muro donde lo tiene empotrado. Pero vaya, qué manera tan poco inteligente de expresarse. Vean el contexto donde se encuentra. Lo único que se me ocurre es que quien la mandó ahí, al ojo público de la nación, a un salón donde está el dirigente de la nación, rodeado de las mejores mentes, bueno, se supone, rodeado de las mejores mentes del país, con gentes con la mejor educación y donde por supuesto sus colegas son de la élite informativa, que están ahí porque obviamente su nivel de inteligencia sobrepasa al del promedio. En serio, mandarla ahí, pues fue exhibirla, fue asegurar un espectáculo de su farragosa expresión. Pero bueno, no estoy diciendo que el maniqueo sea malo. Estoy describiendo lo que es, lo que está ocurriendo. Es una demostración de lo que como mexicanos consumimos. Y estamos dispuestos a soportarla con tal de castigar a la clase política que ya nos ha lastimado hasta el hartazgo. Nos enfocamos a la coyuntura. Los temas incidentales son los que le hacemos memes y que la mayoría se regocija compartiéndolo en las redes sociales, compartiendo memes mochos que en lugar de informar, desinforman y maquiavelan esta política, este tipo de política que actualmente tenemos. Vean, nada va a cambiar, ni con este presidente ni con ninguno. No es el presidente en turno, es la sociedad acostumbrada al conformismo, a la asistencia social, a escoger el menos peor. Vean, ya lo dije, criticar no es estar en contra de alguien, es verter nuestra propia opinión con respeto y suficiente inteligencia para que la objetividad ayude a reconvertir a los presidentes de la República en seres axiomáticos como actualmente lo es Andrés Manuel.